Estábamos en caminos torcidos, pero nuestro corazón lo amaba. Estábamos amándolo y entonces Él nos hizo oír su voz. Entonces les decía que empezamos desde Génesis capítulo 1 y hemos ido por todos los capítulos de Génesis y ya vamos en Éxodo capítulo 14. Así que, amados, bienvenidos a este tiempo. Abra su Biblia allí en Éxodo capítulo 14. Dieguito, ¿puedo apagar esa Biblia acá si me refleja? ¿Se oye esto? Bueno, gloria al Eterno. Éxodo capítulo 14. Este pasaje nos habla cuando el pueblo de Israel está frente a Baal-Zephón. Y ahora vamos a entender qué significa en hebreo el vocablo Baal-Zephón y Piriaiot. Dice así, versículo 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Alabado sea el nombre del Eterno. Pi-Hahirot es un vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. Yo quiero que esperemos, que nos detengamos aquí un momento y entendamos el significado de esa palabra, puerta de la libertad. Pero ¿cómo estaban los israelitas en ese momento? ¿Cómo estaba el corazón de los israelitas en ese momento? ¿Cuál era la circunstancia que ellos estaban viviendo allí, en ese lugar? ¿Qué tenían ellos delante de ellos? Un mar. ¿Qué tenían detrás de ellos? Un ejército poderoso, los mejores carros, caballos y el ejército de Faraón tras ellos. Pero lo que yo quiero que entendamos, amados, en esta mañana es que ellos estaban en la puerta de la libertad. Aleluya. Así que, amados, cuando usted se sienta acorralado, cuando usted se sienta decaído, nervioso, preocupado, sobresaltado, perseguido inclusive, etcétera, etcétera, estás frente a la puerta de la libertad. Aleluya. Solamente tiene que hacer lo que hizo el pueblo, que lo vamos a ver ahora. Marchar, creerle a Él, y entonces entrarás por esa puerta de la libertad y seremos libres. No sabemos cómo se Amén. celebran las fiestas. Entonces, vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. Y Baal-Zephón es el señor del monte. No es unido. malo. Y cuando se toma la determinación, por ejemplo, de volver a la el plan bíblica, fue perfecto, amados. Siempre los planes de nuestro Dios son perfectos. Él hace cosas y comienzan a maravillosas. La razón Él obra es ese, traer como Él quiere, y como Él quiere obrar es lo perfecto. El Eterno, que tiene todo el poder sobre su creación, que el nombre Jesús traduce, en este caso, del hebreo, el mar, traduce, lleva al pueblo frente al mar rojo. Entonces, también es llamado como el mar de las cañas. Ese nombre. Y vamos a mirar Faraón a pensaría las escrituras
qué entonces que el pueblo de Israel estaba en sus Jesús manos. y qué Dijo, ya, verdaderamente traduce aquí Yeshua. los atrapamos, ¿Por qué aquí los debemos de hacemos traducir devolver Yeshua? o los acabamos. En Porque primer miren lo que lugar, tienen delante, miren nosotros ya estamos llegando el y mensaje anterior ellos qué van a hacer les aquí. decía, coger El un mar libro estaba enfrente y que ya es en venía hebreo por el desierto tras y ellos, pasarlo Faraón y todos sus ejércitos. literalmente al Pero español, notemos esto tan en el interesante. caso de Yeshua, El pasarlo al español, Todopoderoso que Jesús les no ordena fue situarse directamente exactamente del hebreo frente a al Baal español. Zephón. ¿Quién Lo es? vamos a mirar. El último Yeshua de los pasó dioses de primero Egipto del que hebreo los hebreos al griego, veían del antes de griego cruzar al el Mar latín Rojo. y del latín al español. ¡Qué Ese fue el bendición! proceso. Si nosotros queremos conocer Y el es verdadero Señor del significado mundo, de el Yeshua, último de los nosotros dioses de tenemos Egipto que que remitirnos los hebreos veían antes de precisamente cruzar, al hebreo. antes de Entonces dejar vamos a atrás mirar de dónde su nace vida el nombre pasada. Entonces el Jesús. Eterno quiere Si que nosotros sea testigo de su poder miramos Esdras, ilimitado. 3, versículo Cuando 2, se presenten cosas vamos a que usted Esdras, no entiende, que usted no puede asimilar porque Esdras, son muy fuertes, 3:2. recuerde que nuestro Elohim es vamos a mirar todopoderoso. la raíz. El Eterno entonces endurecerá el corazón de Faraón. De esta manera, tanto Faraón como Israel conocerían el inmenso poder de Yahweh y la muerte de Faraón logrará la absoluta libertad del pueblo que se había entregado voluntariamente en esclavitud por hambre. Ojo, recordemos siempre, lo mismo que fue será. No hay nada nuevo Dice las debajo del sol. Desde el versículo 1, Lo mismo que fue será. Vamos de retorno. Hay un segundo éxodo para el pueblo del Eterno. Entonces mire esto. La muerte de Faraón logrará la absoluta libertad del pueblo que se había entregado voluntariamente en esclavitud Yeshua, por hambre. hijo ¿Qué era lo que estaba haciendo el Eterno en ese momento para su pueblo? y Zorobabel, hijo de Salatiel, Que vieran y sus hermanos, destruido a Faraón, del Dios a su caballería, para a su ofrecer ejército, holocaustos, los que habían, está escrito en la ley los que de los Moisés. habían perseguido, los que los habían Aquí aparece maltratado, los Jesús. que los habían hecho Y morir nosotros a podemos sus mirar que generaciones el libro de pasadas, Esdras fue ellos escrito necesitaban mucho verlo antes destruido del bajo las cristianismo, armas. mucho antes de que naciese Y recuerde esto, el Señor. el pueblo de Israel Entonces, se entregó a Faraón. Nosotros hemos venido estudiando todo esto en Génesis. porque esa es la base Y con la se cual entregaron por algunos necesidad, están por hambre. regresando a las verdades bíblicas, Pero seguían siendo pueblo. quieren Ojo, proponer que seguían el nombre siendo pueblo Jesús del Eterno. es blasfemo. Llegó el momento en que él Entonces, si dijo, lo miramos, hasta aquí, no más. Versículo 5 de Éxodo capítulo 14. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ellos no salieron solos, la mano del Eterno los sacó. Siguiendo, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ellos creyeron en lo que estaban viendo. Ellos en ese momento se olvidaron de la mano poderosa que los había sacado. Se olvidaron por un momento, amados, de las señales que hizo el Eterno cuando estaban en Egipto, cuando ellos estaban en la tierra de Gosén. Y por eso hablan de esta manera. Y es lo que suele pasar con nosotros, su pueblo. Clamamos a Dios, pero nos vamos en contra de Moisés. ¿Usted qué dijo? ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué esto? ¿Usted qué lo otro? ¿Cómo así? Mire esto. Exactamente lo mismo. Ese es nuestro corazón. Recordemos que Yahweh siempre ha tenido y tendrá cuidado de nosotros. La causa de la ruta que fue evitar entrar en tierra de los filisteos, lo vimos en el capítulo 13, versículo 7. Busquen su Biblia allí, el capítulo 13, versículo 7. Esta fue la causa por la cual Él los hizo ir por ahí. Tenía muchas razones que nosotros las hemos estado entendiendo y comprendiendo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto lo vimos muy especificado en la semana pasada, en el capítulo 3. Entonces el Eterno tenía razón. A pesar de la dura esclavitud, preferían estar sometidos que enfrentar situaciones en sus vidas donde no tenían control ni posibilidades humanas de vencer. Esto nos pasa a nosotros con frecuencia. Y mucho pueblo del Eterno que ha oído la voz del Señor, del Todopoderoso, y ha oído el llamado de regreso a casa, por miedo, por temor, ha querido permanecer allí. Por eso el Eterno hace señales, por eso el Eterno obra de manera maravillosa para darnos a entender que Él está en control, que Él es el Señor, que Él es nuestro Padre, nuestro Elohim. Nosotros tenemos un Elohim poderoso que abre el mar, amados, el mar de las dudas, el mar de todos aquellos pensamientos y sentimientos y palabras y doctrinas y cosas en las cuales fuimos formados y fuimos enseñados por muchos años. El Señor abre ese mar y despeja nuestra mente para que caminemos en completa libertad. Él es el que hace brotar agua de las rocas y abre caminos donde no hay. ¿Había un camino para los israelitas en ese momento? ¿Había un camino? No había camino, amados. Absolutamente no había camino. Él abrió camino. Versículo 13 del capítulo 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Yahweh peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Miren esto tan interesante.
no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Salvación, Yeshua. Hemos visto a través de todas las enseñanzas cómo Yeshua estaba allí en los momentos apremiantes del pueblo de Israel, porque Él es la salvación de su pueblo. Él dice, está diciendo, estad firmes y vean al Salvador. Vean la salvación que Yahweh hará, porque Yeshua es salvación de Yahweh. Entonces, en el segundo éxodo, el cruce del Mar Rojo, las 12 tribus de Israel, ojo con esto, las 12 tribus de Israel estaban presentes. Recordemos por qué tenía que Moisés tomar los huesos de José y sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Todo tiene un sentido espiritual y profético. Las 12 tribus estaban presentes. Recordemos en el verso 19, Moisés lleva los huesos de José. Los huesos de José no debían quedar en Egipto. Todo Israel, las 12 tribus tenían que salir de Egipto. ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno? Sacando a Israel, a las tribus que están dispersas en las naciones de la tierra, para que todos entremos a la tierra prometida. No va a faltar ni una sola tribu. Todos vamos a entrar, todos vamos a caminar por ese desierto. Proféticamente, un día, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 15, de nuevo el pueblo de Yahweh estará frente al mar. Pero este es el mar de cristal. Perseguidos por el faraón de turno, la bestia. Victoriosos estaremos celebrando con arpas de Dios y cantando de nuevo lo que los israelitas cantaron ese mismo día, el cántico de Moisés, que lo vamos a ver en la próxima semana. ¿No es increíble? Lo que fue, será. Otra vez. ¿Quién es el pueblo de Yahweh en el mar de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 14, versículo 2 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh, los mandamientos de Dios, la Torah, y tienen la fe de Yeshua. Necesitamos las dos cosas, amados, para estar frente allí al mar de cristal y cantar el cántico. Guardar los mandamientos del Eterno, la Torah del Eterno, lo que a nosotros nos enseñaron que era una ley pesada, gravosa. Yeshua dijo: no, mis mandamientos no son gravosos, son las instrucciones de Dios, de Yahweh para su pueblo. Entonces dice: la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, los que guardan Shabbat, los que celebran sus fiestas, los que empiezan a comer limpio, lo que le llaman a la Torah, que traduce ley, traduce Torah en hebreo, y Torah traduce las instrucciones del Eterno para su pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Entonces necesitamos tener estas dos bendiciones. La fe de Yeshua es indispensable para llegar a ser pueblo. Pero una vez que llegamos a ser pueblo del Eterno, necesitamos guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos del Eterno, entrar en pacto con Él, porque necesitamos las dos cosas. Amén. Judá, el pueblo que está allá en Israel, que son dos tribus solamente, ellos tienen la Torá, la ley,
pero no tienen a Yeshua, que es lo que va a ser el Eterno en los últimos tiempos, manifestarse a ellos, como nosotros teníamos la fe en Yeshua, pero no teníamos la Torá, y Yahweh ha hecho esa obra en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 7 nos da una revelación maravillosa. Los siervos de Dios son de nuevo las 12 tribus de Israel. Todo lo que fue será. En el primer éxodo, el Eterno sacó a Israel de Egipto. En el segundo éxodo, Yahweh saca a Israel de entre las naciones. Miremos Jeremías, capítulo 23 y versículo 7. Jeremías 23, 7. Por tanto, Jeremías 23, 7, por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más. Vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, vive Yahweh, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amados, más claro no se puede. Entonces, en el primer éxodo, Israel se encuentra frente al Mar Rojo. Faraón lo persigue, se abre el mar y el pueblo avanza, mientras Faraón es destruido. En el segundo éxodo, Israel será recogido por el Eterno de las naciones, será perseguido por el Faraón de turno y la tierra se abrirá para salvar el remanente de Israel. Vamos a Apocalipsis 12, 14. Apocalipsis 12, 14. Dice así. ¿Estamos aquí? Gloria al Eterno. Qué bueno fuera que tomáramos notas de estos textos para que usted en su casa, al terminar la programación, pero que seguimos en Shabbat, usted pueda repasarlos leyendo también el contexto. Dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel, la nación, las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, igualito, lo mismo, para que fuese arrastrada por el río. ¿Sí ve? Lo mismo. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Necesitamos entender cosas que las teníamos tergiversadas. Se nos había enseñado y enseñábamos que iba a haber un rato y que nos iba a levantar y nos iba a llevar al cielo. Eso no lo dice la palabra del Eterno. Estamos viendo Antiguo Testamento y estamos viendo el final, Apocalipsis. Y dice cosas completamente diferentes. En el segundo éxodo, Israel tendrá alas de águila. De manera maravillosa será llevada al desierto, no dice al cielo, al desierto, para estar bajo la protección del Todopoderoso, al lugar donde Él nos vaya a colocar y allí nos vaya a guardar, nos va a guardar. Y en el primer éxodo, de manera maravillosa, gloriosa,
Israel fue llevado en alas de águila hasta el Sinaí, donde iba a recibir la Torá, donde iba a recibir y aceptar el pacto que el Eterno estaba haciendo con su pueblo. Miremos Éxodo 2, 19, 4. No, Éxodo 19, 4. Dice así, vosotros visteis, Éxodo 19, 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Para recordar una y otra vez todo lo que fue será. ¿Cómo nos va a llevar en alas de águila? ¿Cómo va a ser eso? No sabemos. ¿Dónde nos va a colocar? No sabemos. Pero sí sabemos que Él nos guarda, que Él nos reserva y nos preserva de la malversación que se levanta contra su pueblo. Y si Él tiene que usar la tierra para que se abra y se trague el río que la serpiente arroja de su boca para ahogarnos, Él lo va a hacer y nos va a guardar. Amén. Todo lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Podríamos comprender esta profecía hace unos años atrás? No, era imposible. ¿Saben por qué? Porque de Israel solo teníamos a Judá en el mundo y la iglesia. La iglesia clamaba ser el pueblo escogido reemplazando a Israel. Nadie nos habló de las 10 tribus. Nadie nos dijo las tribus son 12. Y en Israel solo hay 2, la tribu de Judá. Y faltan las otras 10, porque lo que nos fue enseñado es que el Eterno había reemplazado esas 10 tribus que se habían perdido, que se habían ido a las naciones cuando fueron llevadas a Siria, y que la había reemplazado por la iglesia. Que Yeshua vino a hacer un pueblo nuevo, a olvidarse de sus hermanos y a formar una iglesia diferente, con unos mandamientos diferentes, una iglesia que no guardaba la palabra del Eterno, que le llamaba ley pesada, y esa era la iglesia santa, ese era el pueblo santo del Eterno. Entonces, esta profecía no la íbamos a entender hasta que nuestro velo fuera quitado de nuestros ojos, hasta que no fuera abierto nuestro entendimiento y pudiéramos estudiar, buscar, saber qué estaba pasando con las 12 tribus donde estaban. Para nosotros las 12 tribus no existían. Pero hoy, amada congregación, somos testigos de cómo la profecía se cumplió, porque tenemos un Elohim verdadero y fiel a su palabra, que anunció que al final de los tiempos Él silbaría desde los cielos y los descendientes de Israel se pondrían en pie al escuchar su voz y regresarían a casa, regresarían a la Torá. Miremos Zacarías. Mire el libro de Zacarías, la profecía del profeta Zacarías acerca de esto que acabo de decirles. Zacarías capítulo 10 y versículo 8. Busquen Zacarías. Capítulo 10 y versículo 8. Zacarías 10:8 dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido.
y serán multiplicados tanto como fueron antes. Un silbido. Esto quiere decir que nosotros necesitamos tener una comunión con el Eterno, estar alineados con su corazón para escuchar el silbido, porque no es un estruendo como en los tiempos de Elías, no es un estruendo, no es un viento recio donde estaba la voz del Eterno, sino en un silbido apacible. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Entonces, se levantarían de nuevo las 12 tribus de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Yeshua dijo, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De dónde salen esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Mire que está diciendo ovejas perdidas, ovejas extraviadas, pero ovejas que en un momento oyeron la voz de su pastor y abrieron su corazón a Yeshua y le entregaron su vida, recibieron vida eterna, pero siguieron en un lugar equivocado. Esas ovejas perdidas están en la iglesia. Todo aquel que escuchó la voz de Yeshua y la siguió es una oveja de Israel. Miremos Juan 10:27. Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 27. Yo sé que el Eterno está silbando. Yo sé que Él está llamando. Yo sé que Él está colocando inquietud en el corazón. Yo sé que Él está diciendo a su pueblo que está extraviado, pero que son ovejas. Hay algo que falta, hay algo que no concuerda, hay algo que no está bien, hay algo sucede. Y ese es el espíritu de santidad del Eterno, obrando en el corazón de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mis ovejas, versículo 27 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No importa el tiempo que se demoren en entender y en regresar a la Torá, pero no perecerán jamás. Porque mi Padre me las dio, las puso de su mano en mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en Mateo capítulo 15, versículo 24, Yeshua respondió esto. Dijo, no soy enviado sino únicamente, como usted pueda decirlo o quiera decirlo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, amados, ¿escuchaste el silbido del Eterno? ¿Te estás preparando para el segundo éxodo? Tenemos que aprender del primero, por eso estamos estudiando su palabra. Que es el Todopoderoso el que librará las batallas por nosotros, que sabemos cada día que son fuertes. Pero Yahweh nos está preparando, nos está hablando, nos está advirtiendo, pero nos está afirmando con su palabra. Versículo 13 de Éxodo 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Qué te dice el Espíritu del Eterno? Que Él ha hecho morar en ti. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros.
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Yahweh peleará por nosotros, por vosotros, y vosotros estaréis frescos, tranquilos, confiados, dependiendo de su protección. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Esto es para usted y para mí hoy. Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que crean. Di a los hijos de Israel que recuerden las señales que hice. Dile a los hijos de Israel que yo soy Yahweh Sebaot. Que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué? Recordemos, amados, no temáis. No temáis. No temáis, estad firmes y ver la salvación que Yahweh hará hoy por vosotros. Amados, necesitamos estar firmes. Vean, mis amados, va a llegar el momento, como llegó ahora, como acabamos de verlo la semana pasada, en que el pueblo del Eterno se encontró con dos ofertas, o este, este hace esto hace esto, este es aquel, este es ta, y entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuidado, eso mismo va a pasar. Nos van a colocar la solución en las manos, nos van a colocar la comida abundante en las manos, pero es la comida de Egipto, es la comida del diablo, es la serpiente que nos está persiguiendo y haciéndonos dudar. Entonces, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahweh, porque Él la hará hoy con vosotros. Recuerde, salvación es Yeshua. E iba detrás, e iba delante. Delante alumbraba, el que dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Yeshua está y estará presente, guiando y guardando al pueblo elegido por el Todopoderoso. Israel, todo lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. Volvamos a Éxodo 14. Versículo 14 dice: Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. No se quede orando, no se quede pidiendo oración, no se quede ahí en el temor, no se quede allí. Ore, mire esto, bien. No, marche. Hay un momento para orar. Y hay tiempos para orar, hay otros tiempos para ayunar, pero hay tiempos para marchar. Él les está diciendo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que yo sé lo que voy a hacer. Yo tengo todo preparado. Y a Moisés le dice: y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar. Hagamos una pequeña reflexión acerca de estas palabras del Todopoderoso. ¿Por qué clamas a mí? Marcha. Nosotros aprendimos en el pasado muchas distorsiones que hemos ido corrigiendo el camino en nuestro deber. Seguir aprendiendo del Eterno cada día, conocerlo a Él, tener intimidad con Él. Una de las grandes distorsiones del pasado fue hacernos creer que nosotros, como hijos del Todopoderoso, éramos un grupo religioso
que teníamos que mantenernos en el interior de la casa o la congregación clamando para que el Eterno actuara por nosotros. Pero Él les está diciendo, marchen. La Torá nos repite una y otra vez que somos un pueblo, una nación, un ejército, los hijos del Altísimo, una nación que confiando segura que el Todopoderoso es su protector, actúa y se convierte en sal y luz del mundo. Si nosotros nos quedamos pensando qué hago, qué ir a la congregación, qué ir a pasar, y no damos el paso y no marchamos, la sal que hay en nosotros se desvanece. Yeshua dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y entonces ser hollada por los hombres. ¿Qué hace el pueblo del Eterno? Marchar, tomar acción, hacer lo que la palabra dice que hagamos. A marchar aún en contra de la esperanza que tenía ese pueblo delante de ellos. ¿Qué posibilidad había para ellos? Pero marcharon. Moisés les dijo, marchen. Marchen. El pueblo marchó. Y Yahweh mostró su inmenso poder. Israel tenía al frente al mar. Dar un paso al frente era una locura bajo el razonamiento humano. Pero en el nombre del Todopoderoso, marchar era seguro. Cuando Él le dice marche, cuando Él le dice haga, cuando Él le dice hable, cuando Él le dice actúe, actúe. Porque es su voz, es su palabra. En esa palabra, bajo esa palabra, nosotros estamos absolutamente confiados y seguros de que Él va a obrar. Repito, en el nombre del Todopoderoso, marchar era seguro. ¿Quién dijo marchen? Él. Él pelearía por nosotros, pero nosotros teníamos que dar el paso. Él peleará por usted y por mí, pero usted y yo tenemos que dar el paso. Amén. Apliquemos este principio a la vida diaria, a cada problema personal, familiar o nacional. Sabemos que está allá. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Llamados a alumbrar en casa primero. Pregunto, ¿usted está alumbrando en casa? ¿Usted está encendiendo la lámpara de la palabra en la casa? ¿Usted está haciendo esa obra que Yahweh dijo que debíamos hacer? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. La mejor obra que un hijo de Dios puede hacer es alumbrar con la Torá, es alumbrar con la palabra del Eterno, en su casa, en sus hijos, en sus esposos, en sus esposas, en sus hermanos, y permanecer. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, hagan lo que hagan. Un día el Eterno correrá el velo y entonces dirán, wow, tenían razón. La luz no es solo para el interior de la casa o para la congregación. La luz es para alumbrar el mundo.
y todavía tenemos que dar la batalla. Cada vez que alguien se conecta con nosotros, miren, Dios es muy maravilloso. Nosotros no tenemos ni los recursos, ni la capacidad para ir a las naciones, todavía, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el Eterno a través de las redes sociales? Está trayéndolos. Ayer se conectó una chica, no sé si está conectada hoy, que pidió oración en esta semana porque tenía una situación muy, pero muy difícil. Y anoche estaba conectada con nosotros, oramos por ella, se le habló, se le animó. Hoy tenemos 3 o 4 también conectados con nosotros. ¿Quién está haciendo esto? Yahweh. Aquel que, aunque no podamos ver, Él está orando, Él está haciendo. Y todo aquel que es hijo, que es oveja, va a oír el silbido y va a llegar, y va a experimentar cosas verdaderamente puras, santas y perfectas que están en su palabra. La luz no es solo para el interior de la casa o la congregación, la luz es para alumbrar el mundo y todavía tenemos que dar la batalla. Yahweh de los ejércitos es nuestro Elohim y el mundo tiene que conocer al pueblo santo que se levanta de los huesos secos. ¿Cuánto habíamos leído Ezequiel capítulo 37? ¿Cuánto habíamos oído acerca de Ezequiel capítulo 37? Pero mire la claridad de la palabra hoy. Versículo 9 de Ezequiel 37 dice así. Ezequiel 37:9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y después, si usted lee el contexto y sigue leyendo este capítulo, dice: estos son la nación de Israel. Estos son las 10 tribus que están dispersas, que están como muertos, porque la luz de la Torá, de la palabra, no les alumbra, porque dejaron la ley del Eterno, se olvidaron del nombre del Eterno, no guardan las fiestas del Eterno, no guardan el Shabbat, pero ellos oirán el silbido. Cuando sopla el Espíritu en ellos, estarán sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria al Eterno por estas palabras. Tenemos que aprender, amados, de la Torá, de la ley, porque así nos enseñaron que era la ley, pero es la Torá, son las instrucciones del Eterno para su pueblo. Somos esos huesos secos que volvieron a la vida. Somos el ejército del Todopoderoso. Amén. El ángel de Yahweh, el pueblo de Israel, marcha rumbo al mar. Versículo 19 de Éxodo capítulo 14. Mire esto tan hermoso. Nosotros ahora ya sabemos quién era el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? ¿Quién es Sarjapanim? ¿Quién es el ángel del rostro, el ángel de la cara? Todo esto lo hemos aprendido, bendito sea su nombre. Dice el versículo 19 del capítulo 14: y el ángel de Yahweh que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Leamos nuevamente, pongan entendimiento. El ángel de Yahweh, Yeshua mismo, la palabra del Eterno,
iba delante del campamento de Israel. Cuando llegó el pueblo allí al mar, cuando venían los egipcios detrás del pueblo, ¿qué hizo el ángel de Yahweh? Se apartó e iba en pos. ¿Qué es ir en pos? Detrás de ellos. ¿Para qué? ¿Y sabe qué pasaba? La luz que le servía al pueblo de Israel para alumbrar el camino se puso detrás de ellos y fue una cosa terrible para los egipcios. Es como que esa luz, usted sabe que la luz de Yeshua encandila, por decirlo de esta manera, a los egipcios. Los deja, no ven nada. Aunque esté expuesta, no ven. Eso sucedió en ese momento. Esa luz se puso y ellos no podían ver. No podían ver al pueblo de Israel. Dice, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Por favor, pueblo de Dios, amado pueblo del Eterno, entendamos esta palabra y sepamos que vamos de regreso a casa, que salimos de Egipto, que estamos caminando por el desierto. Mire lo que el Padre hace. No solamente la luz, sino que también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y mire lo que era. Era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿No es esto maravilloso para nosotros, su pueblo, amados? Hermanos, amados, se puso entre el campamento de Israel y el campamento de los egipcios, y miren lo que era nube y tinieblas para aquellos. O sea, se oscureció para los egipcios completamente, y alumbraba a Israel. Usted sabe, cuando uno va por un camino y alguien va detrás de uno y lleva una linterna poderosa y alumbra, uno ve el camino, uno sabe por dónde tiene que ir. Eso exactamente hizo el Eterno con Yeshua. Yeshua lo hizo porque Él es la luz de su pueblo. La luz del primer día que aprendimos en Génesis capítulo 1. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Usted puede mirar y puede ver en la palabra cómo estaría Faraón, que dijo, los atrapamos. Quedaron encerrados en la tierra. El mar los tiene encerrados. Llegó un momento en que no los veían más. No sabían dónde estaban, pero estaban allí. Pero no los veían. Y eso es lo que el Eterno va a hacer con nosotros. Estamos allí, pero no nos van a ver. Porque Él nos va a poner en el lugar preciso. ¿Quién era la columna de nube y quién habitaba en ella? En Éxodo capítulo 13 y versículo 21, que lo estudiamos la semana pasada, dice: Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No paren. De día y de noche caminemos todo el tiempo en fe, creyendo, obrando, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuándo se apartó? Nunca. ¿Cuándo los dejó? Nunca. ¿Cuándo se olvidó? Nunca. ¿Cuándo los desamparó? Nunca. ¿Cuándo dejó de protegerlos? Nunca. ¿De alimentarlos? Nunca. ¿De cubrirlos? Nunca. ¿De vestirlos? Nunca.
es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no ha cambiado y que no cambia. En la columna de nube estaba el Eterno e iba delante del pueblo. Éxodo 14, 19 nos advierte que quien iba delante del pueblo era el ángel de Yahweh. Ahora, ambos estaban a la espalda de Israel. Y analicemos lo siguiente. Vamos a Isaías capítulo 63, 7. Isaías 63, 7. Leamos esta porción preciosa y aferrémonos. Isaías 63, 17. Empezamos en el 7, pero vamos a seguir leyendo. De las misericordias de Yahweh haré memoria. Usted hace memoria de las misericordias de Yahweh, de las alabanzas de Yahweh conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo el Eterno: ciertamente mi pueblo es hijos que no mienten, y fue su Salvador, Yeshua. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su paz, Sarjapanim, el ángel de su presencia, la imagen visible del Elohim invisible, el ángel de su paz, o el ángel de Yahweh, los salvó. ¿Quién nos salvó? Yeshua, el ángel del Eterno, los salvó. Ciertamente mi pueblo es hijos que no mienten, y fue el ángel los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Todos los días de la antigüedad. Nunca los dejó. Y él dice también en Isaías: ¿se olvidará la madre del hijo del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de mi pueblo, porque en mis manos los tengo esculpidos. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por tanto, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. ¿Por qué hacía todo esto? ¿Por qué se manifestaba de esa manera tan gloriosa? Para hacerse nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Yahweh los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Y qué estamos haciendo con el nombre del Eterno? ¿Estamos creyéndole verdaderamente de todo lo que Él puede hacer con nosotros y a través de nosotros? Él hizo todo esto. Nos pastorea para hacerse así un nombre glorioso. Isaías 63 nos advierte que el Espíritu de Santidad fue el que guió a Israel a través del Mar Rojo. Pero también nos advierte que el Eterno estaba presente y que el ángel de su paz, Sarjapanim, el ángel de la cara, el ángel de su rostro, el ángel de Yahweh, es su Salvador y protector.
Así que no es extraño en las Escrituras que las manifestaciones del Todopoderoso se mezclen y se presenten al final como una, cuando han sido por diferentes nombres. Yeshua, el Espíritu de Santidad y Yahweh, un Ejad, el Ejad, uno solo. Oye, oh Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Y fue algo que nunca nos supo explicar el cristianismo. ¿Cómo así que uno, dos y tres y que uno? Nunca nos supieron explicar. Y entonces se inventaron una historia de aquel niñito que estaba en el mar haciendo un hueco y le preguntaron: ¿usted qué está haciendo? Estoy haciendo un hueco. ¿Para qué? Para echar el agua del mar aquí. Y dijo: pero eso nunca, ¿cómo se le ocurre? Y el niñito dijo: así también nunca van a entender el misterio de la Trinidad. Claro que nunca lo íbamos a entender, porque no es una Trinidad, no son tres, es uno, es un Ejad, es un Ejad, es el Ejad. Yahweh Elohim, Yahweh uno es. En la historia de Abraham e Isaac, nosotros leemos que el Eterno algunas veces es llamado el ángel de Yahweh, porque presentan la misma entidad. Miremos Génesis 22, 11. ¿Están aquí ustedes? ¿O ya nos fuimos? Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya he conocido que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Pero acabamos de leer entonces el ángel de Yahweh, la palabra de Yahweh, Sal Japanim, Yeshua mismo, dio voces desde el cielo. Pero entonces dice: alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, Dieguito, ¿me hace un favor? A sus espaldas un carnero, no, apague la estufa. Trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Por mí mismo he jurado, dice Yahweh. Pero habla el ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh y el Shaddai son la misma manifestación del Eterno, quien puede tomar figura humana. Recuerden que estuvo con Abraham, que comió con Abraham. Éxodo 14 nos advierte que el ángel de Yahweh y la columna de nube en la que estaba Yahweh se colocaron entre el pueblo y el faraón y su ejército. Versículo 20. Versículo 20 de Éxodo 14.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Yeshua, el ángel de Yahweh, lo vemos desde Génesis, se pasea por todo el Antiguo Testamento, se hace carne, habita en medio del pueblo, va a la cruz, da su vida, da su sangre, para por medio de ese sacrificio perfecto recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel y llevarlos de nuevo a casa. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y extendió, versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. En el capítulo 15, que vamos a ver con el favor del Eterno la próxima semana, vamos a ver cómo el mar se volvió tan inteligente, que cuando pasaba el pueblo de Israel, él estaba dividido, pero apenas entraron los egipcios, se unió nuevamente. ¿Qué día entraron los hijos de Israel al Mar Rojo? Día 1 de Ramsés, día 15 de Abril. ¿Se acuerdan? El 14 sacrificaron Pesa, el cordero, comieron la carne asada al fuego, se ciñeron, comieron pan sin levadura, se prepararon, tomaron la sangre y la pusieron sobre sus casas. El día 15 de Abril, a Sucot, día 2. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam. El día 3 salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hariot. El día 3 acamparon y de allí entraron al mar. Amados, nosotros vimos ya qué significa Egipto y qué significa Sucot. Ya eso lo aprendimos. Vuelva a repasarlo, vuelva a mirar. Sucot, campamento, cabañas, presencia del Eterno. Moisés había advertido en el capítulo 8 de Éxodo lo siguiente: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Dios, como Él nos dirá. Ojo, atención. Al final de esos 3 días y noches, están entrando al Mar Rojo. Al final de 3 días y 3 noches. La entrada al mar puede interpretarse como un bautismo, con el simbolismo de morir a la vida anterior y renacer o resucitar a una vida nueva. ¿Después de cuántos días? ¿Y cuántas noches? Miremos 1 Corintios capítulo 10 y versículo del 1 al 4. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés
todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. La roca era, Pablo dice, el Mesías. Entonces, ¿quién decíamos que guiaba y protegía al pueblo? El ángel de Yahweh. Pablo lo llamó el Mesías. Entonces, si Israel murió en su vida anterior, resucitó a una vida bajo la autoridad del Mesías, Romanos 6:1, mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en quién? Hola, y nosotros no lo veíamos, aleluya. Los que hemos sido bautizados en Yeshua, el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, ¿cuántas jornadas nos dice el libro de Números que hubo entre Ramsés o Pesach y el Mar Rojo? 3 días completos. ¿Qué fiesta fue ordenada posteriormente en el Sinaí pasados 3 días desde Pesach? Los primeros frutos. ¿Y cuándo resucitó el Mesías? Pasados 3 días y 3 noches. ¿Qué dijo Moisés frente al Mar Rojo? No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con nosotros. Vean, la Yeshua. Yeshua es salvación. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Después de este evento encontramos otros 3 días muy significativos y los vamos a ver en las próximas lecciones. Muerte de Faraón, versículo 21 del capítulo 14 de Éxodo. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y el mar se hizo inteligente. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, aconteció a la vigilia de la mañana, que Yahweh miró, tan hermoso esto, amados. Yahweh miró desde el campamento de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Y Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar
para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar. Y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Cuántos enemigos quedaban? Ni uno. ¿Qué había dicho Moisés? Los enemigos que han visto nunca más, para siempre los volverán a ver. Ahora, ¿por qué tenía que morir Faraón? Para que la libertad de Israel fuera completa. Para que Israel, el pueblo del Eterno, viviera absolutamente confiado, porque vio con sus propios ojos al faraón muerto. También después del segundo éxodo, ojo con esto, el faraón de turno, el antimesías, será apresado, primero por 1000 años, pero después destruido para siempre. Apocalipsis 20, 9 y 10. Apocalipsis 20, 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, ¿qué campamento? El campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Y yo le vuelvo a leer esta palabra al diablo, a Satanás, a los que nos persiguen, a los que nos vituperan, a los que nos oprimen, usando al que se deje usar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Versículo 29 de Éxodo, y terminamos esta porción de hoy. Y los hijos de Israel, versículo 29 del capítulo 14, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Yahweh aquel día, ¿a quién? A Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés, su siervo. Amén y amén. ¿Cómo se nos había privado a nosotros de estas bellezas? Que es para nosotros. Pero no, eso es para el pueblo de Israel, eso es para Judá, eso es para ellos, eso no es para nosotros. Pues si no son pueblo, no es. Pero como somos pueblo, esto es para usted y para mí. Es protección, es provisión, es liberación, es restauración, es poder de Yahweh sobre su pueblo. Amén, aleluya. Ustedes quieren que en este momento leamos lo que cantó Moisés. Leemos el cántico de Moisés. Amén. Todos. Miremos 15, capítulo 15. Amén. En la semana entrante vemos la enseñanza. Pero Amén. quiero que leamos el capítulo 15. El cántico de Moisés. Y pensar
que este cántico lo vamos a cantar nosotros frente al mar de cristal, escrito está, y yo lo creo. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel y los hijos de Israel este cántico a Yahweh, y dijeron: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo engrandeceré. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Espérame un momento. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. ¿Contra quién se levantaron? Contra Yahweh, el Eterno. ¿Qué versículo vamos? En el 7. Okay. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, eso es lo que dice, puro bla bla bla: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Esto fue lo que dijo el enemigo. Pero mire, soplaste con tu viento, los cubrió el barro, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillas, hazañas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. A tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Usted sabe que eso pasaba. Allí viene ese pueblo. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Yahweh reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Yahweh hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al jinete y al caballo, o al caballo y al jinete. Amén y amén.
Gloria al Eterno, este es nuestro Elohim, este es nuestro Dios, esto es para usted, esto es para mí. Se ha engrandecido nuestro Dios, pero necesitamos conocerlo, necesitamos abrir nuestros oídos, nuestro corazón, para entenderle, para conocerle, para caminar con él y esperar y ver la salvación que Yahweh hará con su pueblo en el último éxodo, segundo y último éxodo. Amén. Gloria al Eterno. Amados, nos alegramos. Pastor, gloria al Eterno. Bendito es el nombre de nuestro Elohim. Puede abrir el micrófono si quiere darnos unas palabras en esta Pastor, bendiciones. Me alegro verte tan bello. Gloria al Rey. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere saludar en esta mañana y felicitar además a nuestro pastor Florencio? Pastor, qué alegría verlo. Un abrazo grande desde la distancia. Yo creo que el pastor no sabe abrir el micrófono, ¿no es cierto? Abra el micrófono. Un abrazo grande, pastor. Abra el micrófono. Si toca la pantalla le aparece un micrófono y solo le hace clic al micrófono. El microfonito, donde aparece el micrófono chiquitico, clique. La parte de abajo. El que está en rojo. No. Bueno, gloria al Eterno, pastor. Nos alegramos de verlo, de que estés con nosotros y nosotros con usted. Bendito sea su santo nombre. Dios es bueno. También saludos a Miriam, que por ahí la veo. Gloria al Santo, pastora. Esta palabra que Dios te dio, que nos dio de que Él se ocupa de nuestra casa, Carito. Qué palabra tan maravillosa. El Señor los bendiga. Mario, bienvenidos familia. Mario Fernando. Abrazos, pastora, bendiciones. Amén, hijo, igual a ti. Bendito, nos gozamos. Yo sé que